el hinduismo es una religión en constante evolución, ¿no? Y eso es importantísimo. Y la permite sobre todo adaptarse a los tiempos. Una nota más, el hinduismo es una terminología que nos hemos inventado en Occidente, los ingleses, y en realidad deberíamos llamarla el Sanatana Dharma, que es la religión eterna. Y como La resumen, religión eterna. eterna, ellos Vale. consideran que es una religión eterna, ¿no? Y desde los principios, porque el libro este que os decía, el Bhagavad Gita, más o menos se estima que se compiló alrededor del 400 a.C., más o menos en la era axial, pero la batalla esa que os comentaba tuvo lugar muchísimo antes, ¿no? Entonces, bueno, ellos consideran que es la religión más antigua y de la cual provienen todos, que eso cada uno puede pensar lo que quiera. Pero sí que es cierto que una de las grandes, yo creo, ventajas que tiene el hinduismo, primero es que es una relación súper flexible, y va a ser un poco el motivo también de esta reflexión, porque admite todos los caminos espirituales como válidos, y eso ya viene Mira, de... mira, 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 Pedro, eso para mí es un fundamento. Eso es Repítelo, por importantísimo. favor. Sí. El hinduismo es... Mira, te lo voy a explicar como una evolución, como una anécdota. Eh, Más o menos en el 1500 a.C., fíjate hace cuánto tiempo, los libros santos hinduistas se llaman los Vedas, que ahora habremos oído hablar. Entonces, hay una frase que ya está ahí, que decía, la verdad es solo una y los sabios la llaman de diferentes maneras. ¿Se entiende más o menos? Sí, se entiende. La verdad es solo una, solo hay un Dios y los sabios le llaman de diferentes maneras. Dios, Alá o como quieras, ¿no? Eso estuvo ahí latente. En el Bhagavad Gita se recupera y se explica un poco mejor. Y te leo un verso de memoria del Bhagavad Gita que dice, y es el verso que yo me enganché al Bhagavad Gita, dice, cuando la bondad desfallece, cuando la maldad aumenta, cuando se olvida en el camino de los principios, yo, Vishnu, se encarna en Krishna para restablecer el Dharma, el camino de la rectitud. Y dice, y vuelvo en todas las épocas y lugares. Eso ya os digo, eso es la Génesis 1500 a.C., 400 a.C., y al final del siglo XIX, cuando India estaba bajo 707 siglos de dominación musulmana y el hinduismo estaba casi por excluido en una élite de brahmanes, aparece un monje, un iletrado monje, que se llama Sri Ramakrishna, que lo expresó con las siguientes palabras. Decía, ya tu mata, tu pat, que quiere decir tantas religiones, tantos caminos. Y ese creo que es el ADN del hinduismo y lo que puede aportar al mundo actual. Es decir, entender que cualquier camino espiritual tiene un único objetivo, que es llegar al mismo sitio. Entonces, tú a una montaña puedes subir por línea recta con mucho esfuerzo o dando vueltas a la montaña, pero al final, cumpliendo una serie de principios éticos, pues vamos a llegar al mismo sitio, ¿no? Entonces, Fíjate, mira, este, Pedro, sí, mira,